Hola, muy buenas gente, espero que estén muy bien. Y hoy vamos a reaccionar, como dice en el título, al tráiler de Wistoria One and Sword, un anime que acaban de anunciar hoy mismo, al parecer. Me llamó la atención principalmente porque es del mismo creador de Danmachi y porque también el director de la animación va a ser Tatsuya Yoshihara, que iré hablando más adelante sobre él y sobre el aspecto técnico de este anime. Esto también es un análisis, como ven. Y bueno, les voy a confesar una cosa. Ya grabé esto, pero el estúpido de Muffin olvidó activar el micrófono y no se escuchó nada. Tengo ahí grabado el archivo. Pensaba hacer un voiceover, pero dije, va a ser algo aburrido eso. Bueno, no aburrido, pero no tengo planeado hacer un voiceover en este momento, así que mejor lo vuelvo a hacer y ya. Total, no es como si se me olvidó lo que fuera a decir o lo que dije. Bueno, más bien, no es como si se me haya olvidado ya todo lo que dije hace aproximadamente 5 minutos. Estoy hablando casi por 15 minutos sin micrófono, ¿ok? Pero bueno, da igual. Voy a volver a accionar a ello porque sí me gusta, la verdad, está súper bien. Y a medida que... Primero va a ir así, primero lo voy a ver y luego después vamos parte por parte haciendo un breakdown de todo lo que hay en el tráiler como tal. Son nada más 28 segundos por lo que conté anteriormente, así que bueno, vamos a ello. Lo voy a poner en 3, 2, 1, ¡pum! Ok, loco, es que está muy tremendo esto, la verdad. Esto me gusta mucho, loco. Me viene bien verlo otra vez, total, descubro nuevos pequeños detalles que hay. Eso es muy de loco. En serio, sí, dura muy poco. Dura muy poco. ¡Ey, esto no lo vi! ¿Qué pedo? ¿What? ¿Esto ya no lo vi? Es que no llegué al final del video, qué guagoso. What the fuck. ¿Este volumen o qué? ¿Y estos personajes qué? Eso, eso no me lo esperaba, eso no lo había visto, se los juro. O sea, yo terminaba y le ponía pausa, no sabía que había algo más al final. Qué raro que lo haya puesto así sin sonido, ¿no? Así que no escuché nada. Ahora sí, al breakdown. Otra vez, no pasa nada. Ok, tampoco te me aceleres, ¿eh? No me voy a explicar de nuevo todo esto, me acuerdo perfectamente. Bueno, para empezar, el director del anime es Tatsuya Yoshihara. Y para los que no sepan quién es él es un animador, obviamente. Bueno, no es obvio que un director sea un animador, pero sí, generalmente sí es así. Tatsuya Yoshihara fue el director de Black Clover, ¿ok? Eso ya para empezar es algo muy top, ¿no? Él salvó el anime, pero bueno, no estamos hablando de Black Clover. Fue el director de acción de Chainsaw Man, ¿ok? Lo cual es algo muy grande porque la acción de Chainsaw Man es algo exquisito gracias a él, así que agradezcanle a este tipo porque es Dios. Y también lo otro que ya mencioné anteriormente es que esta historia es creada por el mismo autor de Danmachi. Que Danmachi es una historia muy buena, la verdad. No he terminado de ver el anime, péguenme, sí, lo merezco. Lo terminé de ver algún día. Me quedé en la tercera temporada, creo que sí. Sí, la tercera temporada, salió la cuarta y no me acuerdo qué más salió. Me gusta mucho Bestia, ¿no? La verdad, personajazo. Pero si algún día lo voy a terminar. Y bueno, precisamente me interesó por esas dos razones principales. Que el director es Tatsuya Yoshihara y que es del creador de Danmachi. Solo fue eso, ¿ok? Fue lo único que leí en Twitter que vi y dije, ok, necesito ver esto. Primero hagamos el breakdown de la animación y escena, escenografía y todo del tráiler. Para empezar, bueno, lo están viendo aquí ya, ¿no? O sea, esto inicia fuerte. O sea, tenemos un dibujo relativamente detallado aquí. El foco son los ojos, o sea, el foco central de esta escena son los ojos. Hay un acercamiento ahora que me acuerdo, sí. Acercamiento. Aquí al ojo ahora nuevamente, el cual está tremendamente bien detallado, joder. Está buenísimo. Y luego un smear. Yo sí me acuerdo. Sí, un smear. Un smear es cuando el dibujo se distorsiona así con líneas y así. O sea, que agarra rapidez, con un movimiento rápido, ¿no? Yo al ver esto dije, ok, esta producción no va a ser una producción promedio, no va a ser una producción estándar, va a ser algo por encima de lo normal. Yo lo creo, aparte de que el sponsor es Bandai Namco. No sé si Bandai Namco como tal es un estudio de animación, o sea, tiene un estudio de animación, porque muchas empresas tienen estudios de animación dedicados a hacer pues sus tráileres, animes y teasers, ¿no? Yo no estoy seguro de eso. Tendría que investigarlo. No es que importe ahora mismo, la verdad, pero sí, ¿no? Luego aquí hay un corte de desenvaina su espada, ajá, y con un entorno animado, o sea, al fondo como tal está animado, está hecho a mano, me refiero, y corre, y aquí hay una propulsión, hay un cubito ahí, no lo había visto ese cubito, un cubito aquí, se ve el mouse, ¿verdad? Sí, se ve, hay un cubito aquí, había visto muy típico de Yoshihara, y bueno, sí, se propulsa, y sale mucho viento y va más rápido, ¿no? Y se amplía más el campo de visión, ¿no? Donde va corriendo el protagonista. Yo al ver esto dije, nuevamente, esta producción no va a ser algo genérico, por así decir. Generalmente cuando una compañía grande y muy conocida
produce un anime, salen buenos resultados técnicos, al menos. Por técnicos me refiero a una buena animación, un buen dibujo, que coño de la madre no los confundan los dos. Animación y dibujo son diferentes. No llamen animación. Yo al ver esto por primera vez y que haya impact frames así, porque suene tonto, ¿no? No todas las series usan este sistema bien o le ponen un esfuerzo mayor cuando trata de golpes fuertes, por así decirlo. Y cuando yo vi esto dije, ok, esta serie va a tener algo especial. Y ese algo especial va a ser gracias a Yoshihara, ¿ok? Porque esta animación así de explosión, de destrucción de escenarios, está tremendísima, loco. Y eso que es un teaser, o sea, estos son, probablemente sea el primer episodio nada más para dar una buena impresión, porque generalmente es así las producciones de anime, que, bueno, las series de anime, que el primer episodio siempre tiene que dar una muy buena impresión para que el espectador se quede enganchado y vea posteriormente los demás, ¿no? Y probablemente esto sea el primer episodio únicamente, yo lo creo así, no lo sé, pero ya por lo que estoy viendo, está por un poco por encima más de lo normal. Especialmente el dibujo. El dibujo es de una calidad tremendísima. Que lo voy a adelantar un poquito aquí. En esta escena, por ejemplo, me acuerdo que dije que se le ve el reflejo del escenario en sus lentes. Lo cual es una tontería, pero es un detalle que está ahí y alguien dijo, hay que poner eso ahí. Probablemente Yoshihara. Y el dibujo también aquí. Otra cosa que delata la calidad de producción que tiene esta serie es el delineado aquí externo, o sea que como tal es del, pues decirlo, sí, el delineado externo que está por no interior, externo, que es de diferentes grosores, que eso no lo suelen tener los animes normalmente. Los animes, una producción de anime estándar no suele tener ese tipo de detalles en el dibujo. Y si este la tiene es porque prácticamente le están dando buen tiempo a hacer que cada escena tenga un toque pequeño especial, por así decirlo, ¿no? Que sea más detallado de lo normal. Lo cual es una buena indicación de que sí, le están dando buen tiempo y sí, porque el anime sale hasta de julio o junio. Bueno, ahorita lo veo. Le están dando un buen tiempo y pues bueno, aparte de que Yoshihara está a cargo de la serie, pues bueno, él va a estar verificando absolutamente todas las malditas escenas porque es el director, ese es su trabajo. Luego también el cómo el personaje interactúa aquí con quien sea que le está diciendo kawaii, ahí dice kawaii, o sea, bonito, ¿no? Esa palabra típica japonesa que todos nos gusta. Y esto se ve tremendísimo. O sea, este character acting es muy bueno, loco. O sea, estos smears así, estos multiples, o sea, como mucho movimiento, ¿no? Para una escena tan tonta como esta, ¿no? Por así decirlo. Luego aquí, pues, es un gato, no sé, no hay mucho que decir de un gato. Es un gato, tiene un brillo aquí, no sé qué sea. Es una serie de fantasía por lo que veo. También, luego esto, los smears de las espadas, muy típico de Yoshihara. Él hace mucho esto. Choques de espadas, chispas, se ve chido. A quien no le gusta eso, ¿no? Pero debido a la calidad del, del video, pues no se ve muy bien, no se ve en mucha detalle, aparte de los efectos, ¿no? Que tiene el anime como tal. Pues bueno, aquí esto es bastante normalito, la verdad, pero bueno, aquí el dibujo pues está bien. El enfoque está enfocado al protagonista porque está hablando. Estoy viendo que esta chica está desenfocada porque no está hablando, así que el foco de atención es este güey. Buen detalle, de hecho, es que son tonterías, ¿no? Pero están ahí y te hacen dar cuenta de que le están poniendo atención realmente a todo lo que está ocurriendo en pantalla. No, nada más lo hacen y lo ponen y ya, ¿no? Porque pues esto ya es un trabajo de composición y el director se encarga de que esto sea así, generalmente. Está chido el dibujo aquí, los dientes tan perrones, la verdad. Se expresa mucho. Me gusta mucho el delineado muy negro que tienen aquí abajo las pestañas. Eso se ve muy bueno, la verdad. La forma en la que camina este cabrón también se ve muy bien. Son pequeños detalles del storyboard que hacen una escena simple buena. Que tenga ese enfoque de que le pusieron atención realmente. Esta escena, por ejemplo, me encanta mucho porque el foco de atención es este cabrón que está aquí en medio, que está súper bien hecho. O sea, la iluminación viene de afuera, tiene la sombra aquí, está enfocado en el centro. Hay un efecto de ojo de pez en el fondo para que se vea así como curva la escena, desenfocado el fondo también. Todo eso hace que cada escena al menos tenga un toque interesante. Que eso ya es mucho decir, por así decirlo, de la atención al detalle. Que la atención al detalle no se da mucho últimamente en las producciones de anime, principalmente las genéricas, ¿no? Porque, bueno, son genéricas, ¿no? O sea, nada más están ahí porque sí, para generar algo de dinero y ya. Y esta escena me mama, loco. O sea, esto está precioso. Tiene tantos aspectos técnicos que no sé por dónde empezar. Primero la iluminación, la oclusión ambiental, cómo está dividido todo. Aquí lo dividiría porque, pues, a ver, imagínense que la escena está partida a la mitad, ¿no? Y acá hay un espacio vacío, y acá hay un espacio donde está el personaje con el que quiere que tú centres tu atención, ¿no? O sea, si no hay nada acá, pues volteas acá porque sí está ahí.
ella es muy rigurosa, tiene mucho poder, ¿no? O sea, llama inmediatamente tu atención, no vas a ver acá, vas a ver acá. El fondo está desenfocado, hay luz porque al parecer está viendo por la ventana, sí, está viendo por la ventana. Ay, no me he dado cuenta que hay una mesa, está sentada, o sea, obviamente está sentada, pero hay una mesa, eso no me he fijado. Cómo la iluminación está por todo su, no por, bueno, sí, por todo su cuerpo y brillan en los bordes. Una atención al detalle tremenda, la verdad. El dibujo está hermoso, la verdad. O sea, me encanta. Luego de repente hay un close-up aquí, cortan un close-up, un movimiento sutil y un close-up. Y esta ilustración es hermosa, loco. O sea, a mí me gustan mucho los personajes. Yo que algo de lo más importante que hay que hacer en una ilustración al mostrar un personaje en pantalla son sus ojos, que muestren algo. Y en este caso estos muestran mucho detalle y energía. O sea, hay mucho en ellos. Están muy rebuscado, pero no para que no te pierdas o se vea mal, sino que hay muchísimo más ahí. O sea, aparte de la composición de la escena como tal, es lo mismo que el anterior, solo que ahora está enfocado en su cara. De hecho, hay desenfoque por la parte de atrás de acá de su cabello para que te estés centrando en sus ojos, lo cual, pues bueno, sí sirve porque pues, es desenfoque radial. Literalmente está en el rayo para que mire sus ojos, que sus pestañas son hermosas, loco. Me gustan mucho que tengan tantos piquitos. O sea, eso se ve tremendísimo. La postura en la que está así como, no sé, está así como de lado, sonriendo. Se siente vivo, ¿ok? Y la siguiente, pues un poquito de acción de Yoshihara que le encanta poner a sus personajes en el aire esquivando rocas o objetos, lo cual está tremendísimo, siempre hace lo mismo. Una escena en once, que en once significa que hay 24 FPS en la escena, o sea que cada frame es diferente, o sea 24 frames en un segundo, 24 frames diferentes en una escena, eso es muy típico de él, suele hacer eso bastante en Black Clover se suele ver y en todas sus escenas, la gran parte de la mayoría de las escenas que trabaja suele ser así. Esta escena también me encanta porque pues, este güey sale volando, aquí se puede ver cómo sale volando, se postura nuevamente, carga hacia la pantalla y bueno, se acerca hasta acá, ¿no? Lo tienes aquí. Esto yo lo llamaría foreshortening porque está muy pequeño aquí y luego está muy grande acá. Eso no cualquiera te lo hace, ¿eh? Está hecho de una forma simple pero se ve bien. Eso es lo más importante. Y aquí pues bueno, una escena de normalita de cómo hace un ataque. Que bueno, se ve chido. Y aquí se acaba, ¿no? Y aquí dice el nombre. Bueno, tengo mis expectativas altas con este anime. Principalmente porque el director es Tatsuya Yoshihara. Realmente me encanta su trabajo y él me inspira a ser un animador. Yo quiero ser un animador. Bueno, primero un ilustrador, luego un animador, ¿ok? Porque no puedes animar si no dibujas. Este hombre va a hacer este anime probablemente algo grande, o al menos decente. Yo creo que va a ser algo decente. Simplemente por el hecho de que él está ahí, yo lo voy a ver. Porque de no haber sido el caso, probablemente no, ni siquiera, o tal vez no hubiera enterado de la existencia del anime, pero hubiera dicho, pues a ver qué tal, ¿no? Pero ya al ver que él, el director de acción y director en general de la serie, pues ya me da los saltos, ¿no? O sea, ya me da un buen aire. Aquí tengo la página abierta de Somos Kudasai, hablando de que, bueno, sale en julio-septiembre de este año, ¿ok? Y es el elenco de voces y el equipo, esto fue lo que me llamó la atención, lo vi en Twitter, pero es que él sea el director, además de que, bueno, el otro elenco, ¿no? El equipo de producción, pero principalmente Yoshihara. Yoshihara como director es una cosa, y bueno, pues para conocer un poquito más a Yoshihara, pues él trabajó en Fullmetal Alchemist, lo cual no sabía, trabajó en One Punch Man, Jujutsu Kaisen, Naruto Shippuden, Black Clover, en un montón de episodios, él carreó la serie por completo, en muchas cosas, o sea, este hombre es Dios, ¿ok? Así que pues bueno, pues a ver qué tal sale este anime, nada más toca pues esperar a ver cómo está en realidad. Yo le tengo buenas esperanzas, altas expectativas, pero pues bueno, a lo mejor es otra excepción, quién sabe. A lo mejor solo es una buena producción técnica, pero una historia de mierda, quién sabe. No creo, es el autor de Danmachi. Así que algo decente tiene que tener, aparte de lo genérico y promedio, ¿no? Ya vi la reseña del anime, o sea, la reseña, la hipnosis, y pues se ve, pues bueno, a ver qué tal, ¿no? A ver cómo se cuenta. Es que no va como tal de la historia, sino cómo está contada y transmitida, ¿no? Visualmente. Pero bueno, creo que eso es suficiente por el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya me cansé de hablar porque, como dije, ya había hecho esto. Además, ya es bien tarde, ya me tengo que ir a dormir porque mañana voy a la escuela. Y bueno, no sé cuándo voy a subir este video, probablemente mañana mismo. Nos vemos en el siguiente video, no sé qué será. Y buenas noches.